¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Víctor Gamboa desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Gracias por seguir cada miércoles estas pequeñas cápsulas de demonología en su canal católico de Va de Retro Satanás de Rincón de Apologética Católica. Bien, en esta cápsula voy a hablar sobre los nombres de los demonios. Digo esto porque esto ha generado mucha confusión y genera mucha confusión incluso en personas que se dedican al estudio de este tema, debido a que constantemente suelen leer libros del campo esotérico donde aparecen distintos nombres y que en realidad no deja de ser otra cosa más que producto de la invención, del invento de la vagancia de la mente humana. Los cristianos debemos basarnos en tres pilares fundamentales para poder entender el campo de la demonología. Primero, la Biblia. Segundo, lo que nos diga el magisterio de la Iglesia Católica. Y tercero, lo que nos puede aportar mediante la experiencia los exorcistas. Fuera de ello, todo lo demás es dudoso, al menos hasta que no se demuestre lo contrario. En el tema de los nombres de los demonios, que aunque sabemos que son muchísimos, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, los nombres son muy escasos en los textos del Nuevo Testamento, no digamos aún del Antiguo Testamento. Bien, el primer nombre, Satanás. En el libro de Job lo conocemos como Hasatán, del arameo Hasatán, que significa el fiscal que pone sospechas. Este luego será el Satanás griego, que significará el adversario. Este es el personaje más importante del campo demoníaco. No sé si en jerarquía, no me puedo atrever a decir eso todavía, pero de lo que sí puedo decir es que el personaje más importante es aquel que antes de que Jesús empiece su ministerio, vemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, cómo tienta a Jesús en el desierto. Asimismo va a aparecer en el libro del Génesis, que si bien es cierto no aparece con su nombre, sino como una serpiente. Solo en el libro del Apocalipsis entenderemos que esa serpiente antigua, el dragón, no es otra cosa más que Satanás. Estará presente en grandes partes de las epístolas paulinas, etcétera, etcétera. Incluso vamos a ver en la epístola de Judas cómo va a pelear el cuerpo de Moisés contra el arcángel San Miguel. Entonces, este personaje es interesante, es el más importante. Segundo nombre, bueno, no voy a hablar de Lucifer, porque con nombre de demonio, Lucifer como tal, no existe en la Biblia. Debemos entender una cosa, la palabra Lucifer es una palabra latina que aparece por primera vez en la Vulgata Latina de San Jerónimo, y que, basado en la interpretación de este gran teólogo, le aluden al rey de Tiro en el libro de Isaías capítulo 14 versículo 12. Sin embargo, es una interpretación. No hay otro texto más donde al Satanás o a Satanás se le llame Lucifer, ni tampoco un demonio Lucifer como tal. Es más, en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, a quien se le llama Lucifer es a Jesucristo, a nuestro Señor. Porque Lucifer es un término, no un nombre, que significa aurora que resplandece en la mañana. Por consiguiente, Lucifer lo voy a dejar a un lado. No existe como nombre de demonio, aunque, hablaba yo del tercer pilar fundamental, muchos exorcistas manifiestan que es un demonio, que es el mismo Satanás, e incluso otros sacerdotes como el padre reconocido, famoso exorcista Fortea, dice que son dos demonios diferentes. En todo caso, esos son criterios de los exorcistas. Bíblicamente como tal, Lucifer no existe. Otro nombre, tenemos Asmodeo. Asmodeo lo vamos a ver ampliamente en el libro de Tobías, ¿sí? Un demonio a que se lo ha relacionado con la lujuria por el hecho de que cada vez que Sara quiere tener o contraer matrimonio mediante el acto sexual, ¿verdad? Este demonio asesina al prometido, ¿no? Y al final, pues Tobías se casará con ella,
¿verdad? Y este demonio Asmodeo será expulsado gracias a unas instrucciones que le dará el arcángel Rafael, o el ángel, mejor dicho, Rafael, ¿verdad? Y hay una tradición popular, dice que este demonio Asmodeo fue quien fue obligado a construir el templo de Salomón por el rey Salomón. Bien, este demonio sí aparece en las escrituras. Vamos a tener, por ejemplo, a Bilzebú, ¿sí? O Baal Zebul, que significa el señor de las moscas. En el Antiguo Testamento era considerado un dios muy importante, el dios de la fertilidad y la lluvia, el dios Baal, que significa el gran señor. Y en el Nuevo Testamento ya lo conoceremos como el señor de las moscas o Baal Zebul, ¿sí? A Jesús se le va a acusar de expulsar demonios mediante la ayuda del príncipe de los demonios llamado Belzebú. Esto es importante porque si a Belzebú o Bilzebú o Belzebú se le llama príncipe, es decir, el principal de los demonios, estaríamos pensando que al menos en el judaísmo del segundo templo se creía que este demonio era el jerarca más importante o principal, aún por debajo de Satanás, aún por encima de Satanás. O salvo que este personaje sea el mismo Satanás dentro de la concepción demonológica del judaísmo. Otro personaje, Leviatán. En un principio fue considerado como un demonio, ¿sí? Hoy en día los eruditos más bien ven en él a un personaje marino, acuático o un animal, ¿sí? Más no un demonio. Recordemos que nuestros antiguos antepasados, a cosas que ellos desconocían, tanto de la naturaleza como incluso humana, animal, le ponían tintes demoníacos, ¿sí? E incluso a cosas de la naturaleza o elementos de la naturaleza le daban divinidades. Unos han aludido de que probablemente por las descripciones que presenta Leviatán, como que arroja llamas de fuego por su boca y su cola, etcétera, etcétera, puede ser un dragón, ¿sí? Una serpiente marina, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, eso de Leviatán. Podemos tener, por ejemplo, a Belial, que sí aparece en Segunda de Corintios. Vamos a tener, por ejemplo, a Belial, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 15. Vamos a tener, por ejemplo, a Apolión en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. Vamos a tener a Seirín en Isaías, capítulo 13, versículo 21. Hay un personaje también que es importante, Lilith. Dentro de la tradición rabínica, dentro del Talmud, vamos a ver a Lili como un demonio. Cabe recalcar que no es un demonio de hechura israelita, sino que al contrario, de culturas anteriores como sumerio-babilónicas, ya este personaje se lo venía estudiando, ¿no? Como un personaje del inframundo. Por ejemplo, en la 12ª tablilla de la epopeya de Gilgamesh, de la cultura sumeria, ya vemos a este personaje, ¿no? Que aparece en un árbol, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? En el Antiguo Testamento va a aparecer este personaje solo en el libro de Isaías, capítulo 34. Es el único texto donde va a aparecer y sorprendentemente no se la ve como un demonio. Sin embargo, se la ve como una mujer que habita con hienas salvajes, etcétera, en el desierto, etcétera, etcétera, en una cueva. Sin embargo, van a haber tradiciones posteriores rabínicas donde nos van a enseñar, que no deja de ser más allá de una leyenda, de que esta fue la primera mujer que Dios creó. Debido a que el primer capítulo del Génesis con el segundo, donde se menciona la creación, hay una aparente divergencia, cosa que no es así. Sin embargo, en el capítulo 1 del Génesis vamos a ver que Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Mientras que en el libro del Génesis capítulo 2 vamos a ver que Dios crea primero al hombre y de la costilla sale Eva. Por consiguiente, las tradiciones talmúdicas o rabínicas del judaísmo han interpretado que en el capítulo 1 del Génesis, esa mujer que se crea junto con Adán no es otra más que Lilith. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Lilith se rehúsa a tener relaciones sexuales en una posición inferior a la de Adán, y es que ella se rebela precisamente por ese acto, digámoslo así, machista. Y Adán se queja a Yahvé contra este acto y Yahvé pues terminará castigándola, expulsándola. Lilith se irá al desierto, habitará en una cueva, ¿verdad? A orillas del mar Muerto, y es ahí donde ella va a tener relaciones con un demonio, con Satanás. Los árabes le llaman Saitán, Satanás, y van a procrear demonios, sí, demonios, como hijos, ¿no? Y que además Lilith juró en venganza hacia Yahvé asesinar a todos los niños que no sean circuncidados hasta los 8 días de nacer. Bueno, eso es una tradición popular que incluso podemos ver hoy en día, que a los niños judíos
se lo circuncidan hasta los máximo 8 días de nacido. A Jesús hicieron eso, ¿se acuerda lo que dice el Evangelio según San Lucas? Fue circuncidado a los 8 días de nacido. Lucas capítulo 2, versículo 21. Entonces, eso en cuanto a Lilith, ¿no? Y como podemos ver, en realidad los nombres de los demonios son pocos, ¿sí? Eso no quiere decir que sean ellos pocos, en realidad son muchos. Pero por ahí aparecerá otro nombre como Legión, ¿sí? Y pare de contar. Debemos nosotros tener mucha precaución en esto. Ahora, hay nuevos nombres que han aparecido en los exorcismos y que los exorcistas tratan de descifrar su significado, si es que es real o no es real, porque recordemos que el demonio en la posesión miente mucho, pero sin embargo cuando se le exige en el nombre de Jesús que diga, que proceda a dar una respuesta certera, lo hace. En todo caso, muchos exorcistas se limitan a pronunciar estos nombres para evitar confusiones o incluso malas interpretaciones. Es ahí que debemos regirnos específicamente a lo que nos dicen las Escrituras, y vuelvo a repetir, y el magisterio de la Iglesia. Bien, mis queridos amigos, gracias por seguir esta cápsula de demonología católica. Dios me los bendiga nuevamente. Víctor Gamboa de la ciudad de Guayaquil, un abrazo enorme.